con el tema del día de hoy. El día de hoy es epilepsia. El doctor ya me presentó. Esta es la agenda que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver algo de epidemiología, definiciones pertinentes, clasificación clínica y semiología, estudios de laboratorio y tratamiento. Estas son algunas abreviaturas que vamos a poder ver durante la presentación. La epilepsia, a manera global, es una enfermedad muy prevalente. A final de cuentas, es una de las enfermedades neurológicas más prevalentes en lo que es la población. Se puede presentar hasta en 50 millones de personas en el mundo. Esta bibliografía, a pesar de que la saqué del 2016, corroborando con algunos datos de las actualizaciones, este número a final de cuentas no ha cambiado mucho desde entonces. Se dice que más o menos 7 de cada 1,000 personas van a presentar epilepsia y el 30% de estos van a estar de alguna manera mal controlados. Algo que también es importante señalar es que en los pacientes, generalmente cuando nos encontramos ante un paciente con crisis epilépticas, la mayoría de las veces se nos describen como crisis tónico-clónicas generalizadas. La mayoría de las veces cuando vemos las notas en el expediente clínico, así es como se describen, pero la realidad es que solo el 20% de las crisis epilépticas son de este tipo, tónico-clónicas generalizadas. El 70%, la gran mayoría, van a ser crisis focales, y las crisis focales siempre obligan a tener un diagnóstico, una pericia diagnóstica más elevada por el hecho de que pueden conllevarse por otro tipo de enfermedades causantes. Y un 10% pues no van a ser clasificables en este tipo de categorías. Las definiciones, también es importante diferenciar las nuevas definiciones que nos da la ILAE, la nueva clasificación de la epilepsia que se publicó en el 2017, nos da una clasificación que junto con otras definiciones, para tener más claro, ya sean médicos neurólogos, incluso médicos generales, acerca de ponernos de acuerdo de cómo poder diagnosticar y poder tratar adecuadamente esta enfermedad. La crisis epiléptica va a ser una aparición transitoria de signos o síntomas debidos a una actividad neuronal excesiva o hipersincrónica del cerebro. Esto conlleva una infinidad de sintomatología. Puede ser crisis cognitivas, pueden ser crisis sensitivas, pueden ser crisis motoras. Y el término convulsión, que lo utilizamos muy indistintamente con el de crisis epiléptica, si bien es un término arraigado de la clasificación de 1989, actualmente sabemos que este término únicamente lo vamos a ver cuando el fenómeno es puramente motor. Entonces, cuando tenemos una clase, perdón. Gracias, bebecita. Te escribí, pero sí te escribí atrás, nena, porque no escribe la regadera. Entonces, cuando vemos un fenómeno motor, cuando salí. Lo que debemos de corroborar pues es que no sea una convulsión. Perdón, me distraje un poquito porque algunos todavía tienen sus micrófonos prendidos, entonces como que me saqué de onda, perdón. En cuanto a las definiciones, la definición como tal de la epilepsia ya es una enfermedad, una entidad sindromática. La definición operacional que nos da la ILAE en el 2017 nos dice que es una enfermedad cerebral que se va a definir por cualquiera de las siguientes circunstancias: al menos 2 crisis no provocadas con una diferencia mayor de 24 horas entre cada una crisis no provocada y una posibilidad de presentar una nueva crisis durante los 10 años siguientes que sea similar al riesgo de recurrencia, que ellos ponen un riesgo del 60%. Esto llevado de otros estudios en los que se mencionaba que pacientes con infartos cerebrales o tumores tenían un riesgo aproximadamente de ese rango y que podían presentar o recurrir crisis eventualmente, o que ya tengan el diagnóstico de un síndrome epiléptico como tal establecido. En cuanto a las crisis provocadas, vamos a decir que una crisis es provocada cuando encontramos una etiología o le podemos dar una causa específica durante el proceso. Es decir, digamos, un paciente que presenta una crisis epiléptica después de un trastorno hidroelectrolítico, ya sea una
hipercloremia, una hipocalcemia, y también podemos tener pacientes con hipoglicemias que presentan una crisis epiléptica. Esto se referiría a una crisis provocada. También los infartos cerebrales, tumores. Cuando nosotros ya tenemos específicamente una causa, entonces eso ya nos dice que es una crisis provocada. Entonces las crisis no provocadas son aquellas que no tenemos certeza de cuál es la etiología. La conciencia es otro de las definiciones que debemos tener en cuenta, porque lo vamos a ver mucho cuando estamos nombrando acerca de las crisis epilépticas. La conciencia va a ser el conocimiento y el entendimiento de que algo está pasando o existe en el entorno. El paciente debe ser consciente de dónde está o qué está pasando para que podamos decir que durante la crisis epiléptica él tiene la conciencia preservada. Si alguna de estas cosas está alterada, entonces diríamos que tiene alteración del estado de conciencia. Y esto lo vamos a ver ya un poquito más adelante con la clasificación. Un poquito más de definiciones en el estado epiléptico. Este va a ser el estado epiléptico lo vamos a definir como crisis epilépticas que no recuperen del estado de conciencia tras dos crisis o tras dos eventos, o con la temporalidad, ya sea con la temporalidad de que una crisis se pueda propagar. Anteriormente, la antigua definición del estado epiléptico mencionaba que una crisis que durara más de 30 minutos y no se pudiera apagar como tal. Sin embargo, pues los estudios han mostrado que una crisis que dura 5 minutos o más, difícilmente la vamos a poder frenar con antiepilépticos o de una manera común, y se va a perpetuar. Entonces, por este motivo, se considera que un estado epiléptico cumpla dos condiciones, ya sea que dure más de 5 minutos una crisis epiléptica, o que sean 2 o más crisis que no recuperen el estado de conciencia. Del estado epiléptico tenemos varios tipos. Tenemos el estado epiléptico convulsivo. El estado epiléptico convulsivo, como hemos comentado, el término de convulsión nos indica un fenómeno motor, entonces ya sea que sea tónico, clónico generalizado, mioclónico o tónico, entonces ahí lo englobaríamos. El estado epiléptico no convulsivo van a ser alteraciones fluctuantes o continuas del estado de conciencia. Los pacientes pueden no presentar ningún fenómeno. Esto lo podemos ver incluso en pacientes que tienen infartos cerebrales o infartos por bajo gasto y que están intubados y con sedación, y que de pronto no despiertan cuando les retiramos la sedación. Entonces, uno de los diagnósticos diferenciales que debemos tener en estos pacientes es que se trate de un estado epiléptico no convulsivo. La epilepsia parcial continua, que es un término antiguo, pero que de todas maneras en la nueva clasificación continúa saliendo, va a ser una afección sensorial o motora por crisis focales, sin una pérdida del estado de conciencia como tal. Y el estado epiléptico no convulsivo, postconvulsivo, es aquel que después de un estado epiléptico convulsivo, que se parece que frenaron los movimientos, aún parece que tiene alteraciones en el electroencefalograma y que por tanto el paciente todavía necesita tratamiento de una índole más avanzada. Hablando un poquito de la fisiopatología, las crisis epilépticas van a estar dadas por un desequilibrio en lo que es la inhibición y la excitación, por efectos paradójicos en cuanto a los neurotransmisores y una sincronización de las neuronas que generalmente no están condicionadas para que estén descargando de manera frecuente. Vemos que las interneuronas GABAérgicas van a ser las principales promotoras de lo que es el sistema inhibidor con el neurotransmisor GABA, mientras que las neuronas piramidales van a ser las primeras mediadoras de la transmisión excitadora con el neurotransmisor glutamato. El kindling es un fenómeno que se ha estudiado sobre todo en animales, es experimental, en el que nosotros, por medio ya sea de estímulos eléctricos o químicos, vamos a provocar a ciertas neuronas la aparición de despolarizaciones y que esto condicione crisis epilépticas. Esto se ha estudiado sobre todo en la neocorteza, en el hipocampo y en la amígdala, y se ha visto que cuando uno provoca crisis epilépticas en una zona neuronal, posteriormente es más fácil en el siguiente estímulo producir un disparo de esas neuronas o predecir crisis en esas neuronas, y eventualmente las crisis van a aparecer incluso sin el estímulo. Entonces, estos cambios fisiopatológicos a nivel de la célula suelen presentarse al final de cuentas en los pacientes con epilepsia. Entonces, entre menos tratado esté un paciente, no adecuadamente tratado esté un paciente, pues más fácil será que tenga crisis epilépticas.
es el de fenómeno de Kindling, que es el que hemos mencionado. Otra de las causas importantes o que de pronto nos va a llegar a la consulta incluso de médico general, que de pronto la epilepsia es una de las enfermedades que se tienen que ver por médicos generales, sobre todo cuando les toque ir a su servicio social, pues van a ver que es una enfermedad muy prevalente. Entonces, muchos de los factores de riesgo que luego podemos identificar en estos pacientes es el daño hipóxico isquémico neonatal. Se dice que cuando el bebé durante ya sea el trabajo de parto, que generalmente la hipoxia es más frecuente durante el trabajo de parto que durante preparto o posparto, cuando el feto, digamos, el bebé presenta lo que es el daño hipóxico, crea un daño primario cerebral que va a estar dado por una disminución del ATP, una disfunción de la falla de la bomba sodio-potasio, va a haber calcio intracelular, liberación de glutamato extracelular, con lo cual va a haber daño neuronal. Hay un periodo de latencia y posteriormente hay un daño secundario ya con cambios genéticos y sobre todo genéticos a nivel celular, en los que va a haber de todas maneras liberación de calcio intracelular, mayor glutamato extracelular, daño mitocondrial y apoptosis. Por lo tanto, la hipoxia neonatal es uno de los factores de riesgo importantes para epilepsia, incluso en el adulto. Se ha documentado que al menos un 40% de los pacientes que presentan hipoxia neonatal van a tener epilepsia. De la etiología, entonces podemos dividirlas en las que son provocadas y no provocadas. Las provocadas generalmente son crisis agudas. No todas las crisis provocadas van a necesitar tratamiento epiléptico, eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos del tratamiento. En cuanto a las provocadas, pues podemos tener alteraciones metabólicas. De las más frecuentes pues son los trastornos hidroelectrolíticos, la hipoxia, las alteraciones de la glucosa, que son muy frecuentes. Causas vasculares como infartos cerebrales o incluso malformaciones arteriovenosas, sangrados, tumores. Dependiendo de la edad del paciente podríamos discernir qué tipo de tumores. Algunos son más epileptógenos que otros. Infecciosas o inmunológicas. Estas han cobrado mucha importancia en estos últimos tiempos porque por unas entidades conocidas como encefalitis autoinmunes, estas se presentan inicialmente con cambios de comportamiento y posteriormente crisis epilépticas. Entonces es importante también tomarlas en cuenta. De las crisis no provocadas vamos a referirnos a lo que son las crisis genéticas. En cuanto al término es el correcto. La ILAE ya menciona que se debería de utilizar el término genético, sin embargo hace como una bandera roja en el hecho de que a la hora de decirle al familiar o al paciente que tiene una crisis genética, que tiene epilepsia de tipo genética, entonces ellos rápidamente lo asocian a que pueden heredar la epilepsia, y pues esto no es del todo cierto. Si bien las epilepsias genéticas se tratan de mutaciones, ya sea en los canales iónicos, alteraciones genéticas que predisponen al paciente a que tenga una epilepsia como tal, un síndrome bien establecido. Y anteriormente se utilizaba el término de idiopáticas, que es un término que se supone no deberíamos de utilizar, pero que podemos emplear en ciertos casos bajo cierta reserva. La nueva clasificación de la epilepsia, la cual se publicó en el 2017 por la ILAE, es muy interesante por el hecho de que se simplificó. O sea, se ha ido haciendo desde 1989, que salieron las primeras clasificaciones, hasta ahora varias clasificaciones, las cuales no llenaban todos los requisitos, incluso algunas eran bastante complejas para que todo el gremio médico pudiera manejarlas. Y lo importante de este tipo de clasificaciones es que cuando nosotros veamos un paciente con crisis podamos clasificarlo adecuadamente para que él pueda primero verificar que en realidad se trate o no de una crisis epiléptica, que podamos dar nosotros un diagnóstico adecuado diferencial, clasificar el tipo de crisis y sobre todo tratar. Tratar es lo más importante en este tipo de enfermedad debido a las alteraciones biopsicosociales que al final de cuentas va a tener el paciente con epilepsia. Una vez que clasificamos el tipo de la crisis, vamos a ver si existe algún tipo de síndrome epiléptico al cual el paciente pueda englobarse. Con esto vamos a necesitar, para que nosotros ya podamos diagnosticar un síndrome epiléptico adecuadamente, necesitaríamos exámenes de laboratorio y exámenes de neuroimagen.
Para esto es necesario, generalmente la resonancia magnética es el estudio de elección porque nos va a permitir ver mejor lo que es la morfología del cerebro. Asimismo, aquí está el puntero. Muy bien. Entonces vamos a dividirlo por pasos y cómo vamos a ir clasificando cierto tipo de crisis para irlo desglosando y que sea todavía más sencillo. La clasificación nos indica que el primer paso es ver qué tipo de crisis fue. Nosotros vamos a preguntarle al paciente, en caso de que el paciente haya tenido conciencia durante la crisis, o al familiar, del cual nos vamos a apoyar muchas veces durante la anamnesis del paciente. Que si el inicio fue de tipo focal, si el inicio fue de tipo generalizado o si fue de tipo desconocido. Como hemos mencionado, lo más frecuente es que sean de tipo focal, que después bilateralicen. El término antiguamente llamado parcial, secundariamente generalizado, que también es un término que ya está en desuso. La ILA está de acuerdo en que son términos que ya están muy arraigados en los médicos, entonces va a ser muy difícil cambiarlo. Sin embargo, si nosotros nos guiamos en esta clasificación, es muy sencillo que nosotros podamos clasificar adecuadamente un paciente y dar un tratamiento más específico. Algunas de las veces este escalón es el único que vamos a poder llegar, sobre todo si estamos en un servicio social alejado, en un centro de salud en el que no tenemos realmente exámenes de laboratorio o exámenes de neuroimagen. Entonces, lo único que vamos a poder discernir es si el paciente tuvo una crisis de inicio generalizado o de inicio focal. Para esto nosotros vamos a preguntarle si cuando tuvo la crisis solo alguna parte del cuerpo fue la afectada o si perdió la conciencia y él no supo absolutamente nada de sí. Es como la manera desglosada en la que lo vamos a ver. Las crisis de inicio focal las vamos a dividir en aquellas con alteración de conciencia y aquellas con la conciencia preservada. Después de haber discernido alguno de esos dos parámetros, vamos a ver si el fenómeno que presentó el paciente fue de tipo motor. De los tipos motores, nosotros tenemos pacientes que pueden presentar automatismos, ya sea chupeteos, parpadeos, lengüeteos, o incluso que pueden abrir y cerrar las manos. Atónicas, que se presentan generalmente en síndromes epilépticos en la infancia, en las que el paciente pierde el tono y cae de repente. Clónicas, que son las más comunes, que son movimientos rítmicos de una o las dos extremidades, o todas las extremidades, en las que vamos a presentar esos movimientos rítmicos de vaivén, por así decirlo. Los espasmos epilépticos, que van a ser crisis epilépticas en las que hay flexión de las extremidades, también suele verse muy frecuentemente en las epilepsias infantiles. Las hipercinéticas, más adelante vamos a hablar un poquito de las hipercinéticas porque son un rubro muy difícil de diagnosticar. Las mioclónicas, las tónicas, que bueno, las tónicas ya todos sabemos que es el aumento de tono en las extremidades. De las que son de inicio no motor o de una semiología no motora, podemos tener autonómicas, en las que el paciente puede elevar la presión arterial, puede tener frecuencia cardíaca elevada, puede tener arresto del comportamiento, alteraciones cognitivas, ya sea que no pueda hablar, que el paciente esté en afasia, que tenga alteraciones en el habla, emocionales con llanto, miedo, sensitivas, digamos que sienta entumecimiento de sus manos o sus piernas. Y incluso estas crisis que son focales pueden volverse generalizadas, y a este término le vamos a decir focal con bilateralización atónico-clónica. Quiere decir que de estar en un hemisferio del cerebro se pasó al otro hemisferio, y entonces sí nos puede causar alteración del estado de conciencia. De las que son generalizadas, igual las vamos a dividir en un fenómeno motor o no motor. De los motores tenemos las clásicas tónico-clónicas generalizadas, las clónicas, las tónicas, las mioclónicas, una nueva clasificación que es la mioclónico-tónico-clónica, mioclónicas atónicas, espasmos epilépticos, y de las no motoras las más frecuentes pues son las ausencias. De las ausencias pues tenemos típicas y atípicas, que se tratan de manera diferente, aunque tenemos fármacos con amplio espectro que le demos ese fármaco a cualquier tipo de crisis y la va a atacar.
Y las de inicio incierto, aquí es cuando el paciente pues no supo cómo empezó la crisis, la familiar tampoco vio cómo empezó la crisis, entonces pues nosotros simplemente la clasificamos ya sea con un fenómeno motor o un fenómeno no motor. Entonces eso sería el primer paso para que nosotros podamos ver y podamos seguir un buen tratamiento de nuestros pacientes. El segundo paso es que nosotros ya podamos establecer si el paciente tiene epilepsia o no. Lo otro era ver si el tipo de la primera crisis o de las crisis como tal. Ahora sería ver el tipo de epilepsia que el paciente presenta. Va a haber epilepsias focales generalizadas, combinadas, ya sea generalizadas y focales y de inicio desconocido. Estas pueden tener muchas etiologías, como hemos mencionado, estructurales, genéticas, infecciosas, metabólicas, autoinmunes o desconocidas. Y de estas, cuando nosotros ya clasificamos una epilepsia, ya sea focal o generalizada, vamos a saber que existen ciertos síndromes epilépticos que ya tienen nombre y apellido, que tienen un electroencefalograma muy característico o que tienen alteraciones en resonancias magnéticas también ya muy características en los que podamos enfocar el tratamiento de sus pacientes. Los tipos de epilepsia, puede haber epilepsias desconocidas en el que el paciente pues sabemos que tiene epilepsia, pero pues no se puede determinar si es focal o generalizada, si el electroencefalograma no está disponible o incluso no es concluyente. Debido a que la epilepsia es muy clínica, el diagnóstico puede ser de manera clínica y muchas veces no podemos no captar las alteraciones epilépticas en el electroencefalograma, entonces es difícil de todas maneras el diagnóstico en estos pacientes y sobre todo difícil cuando hablamos también de pseudocrisis o crisis no epilépticas. Más adelante vamos a ver un poquito de eso. Al tercer paso ya sería como tal tener el síndrome epiléptico, y para tener el síndrome epiléptico como tal es importante que nosotros nos fijemos en la edad del paciente. Hay síndromes epilépticos que después de cierta edad ya no se presentan, no podemos decir que el paciente ya no va a presentar epilepsia. Algunos síndromes epilépticos conocidos y bien identificados son las crisis epilépticas de ausencia en la niñez o en la adolescencia, o las crisis mioclónicas juveniles, que pues son síndromes epilépticos que ya tienen nombre y apellido, que también tienen un tratamiento específico, una clínica específica, y que en el electroencefalograma vamos a encontrar datos muy característicos que incluso pueden ser preguntas de examen nacional, sobre todo las crisis de ausencia, que un poquito más adelante hablamos de ellas. Vamos a ver que algunas de estos síndromes epilépticos tienen detonantes específicos, variaciones diurnas como la epilepsia mioclónica juvenil, y el pronóstico. El pronóstico también es importante porque hay síndromes epilépticos de la infancia que son muy benignos y cuando el paciente llega a la adolescencia o cuando llega a la adultez, pues prácticamente desaparecen. Vamos a encontrar que algunos pueden presentar alteraciones intelectuales y alteraciones psiquiátricas. De las epilepsias focales autolimitadas, pues tenemos la epilepsia benigna con puntas centrotemporales, que es también una epilepsia de la niñez, y la epilepsia occipital autolimitada en la niñez. De las epilepsias idiopáticas generalizadas tenemos que la epilepsia de la ausencia de la niñez, la epilepsia de ausencia juvenil y la epilepsia mioclónica juvenil. Como les comentaba, se quería remover lo que es el término idiopático por el hecho de que idiopático da a entender como de que no sabemos cuál es la causa, y pues, efectivamente en estas enfermedades pues ya se conoce que puede haber alguna alteración en algunos canales codificados genéticamente, pero el problema es decirle al paciente que tiene una epilepsia genética y que de pronto él se asuste y diga, ay no, es una epilepsia hereditaria o quién me la pasó. Entonces son términos que hay que manejar adecuadamente, dado que los pacientes con epilepsia de por sí ya pueden presentar algunas alteraciones psiquiátricas. Entonces es el tratamiento y el manejo integral de un paciente con epilepsia sí es complicado. Ya que tenemos como tal una etiología, ya sea metabólica, genética, infecciosa, autoinmune o estructural, vamos a poder con más certeza dar un tratamiento dirigido hacia el blanco. Y esto nos puede ayudar con una resonancia magnética, para que podamos descartar algunas causas, sobre todo lo que son las causas estructurales. Y sobre todo cuando un paciente empieza con crisis epilépticas de nuevo, pues lo más terrorífico, igual que los pacientes que empiezan con cefalea, que no es una cefalea común, pues es pensar que tengan un tumor. Entonces sí es necesario estudiar.
Y es también un dato curioso que los pacientes que tienen cefalea es muy poco frecuente que sea causado por un tumor. Generalmente los tumores que causan cefalea pues son los tumores de fosa posterior. Mientras tanto, las crisis epilépticas sí son un síntoma muy frecuente en los tumores cerebrales. Aquí en esta tablita pues trato de resumir algunas de las causas de lo que son las etiologías de las crisis epilépticas. Vemos que de las estructurales puede haber traumas, infartos cerebrales, malformaciones corticales, la esclerosis hipocampal, la polimicrogiria. De las infecciosas, muy comúnmente vista aquí en México, la neurocisticercosis, pacientes con HIV, malaria cerebral, panencefalitis esclerosante subaguda causada por el virus del sarampión, toxoplasmosis cerebral, citomegalovirus y virus del Zika, que también hay en algunas ocasiones y reportes de que causan crisis epilépticas. De las genéticas, como la epilepsia neonatal familiar benigna, la epilepsia del lóbulo frontal y el síndrome de Dravet, que conocemos dónde está la alteración a nivel genético. De las metabólicas como la porfiria, la uremia, aminoacidopatías y trastornos hidroelectrolíticos, y de las inmunes que hemos comentado con mucho auge últimamente lo que son las encefalitis autoinmunes. Cuando hablamos de semiología sabemos que las crisis epilépticas son eventos paroxísticos, es decir, pueden recurrir y no hay una manera como de predecir cuándo van a suceder. La diferencia o lo difícil en el diagnóstico es cuando nos enfrentamos a crisis que no suenan de todo epilépticas. Lo bonito del cerebro es que es como si estuviéramos hablando de un circuito eléctrico. Si tú cortas un cable, sabes exactamente qué alteraciones te va a condicionar. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente en el que su semiología o en el que su clínica no es la adecuada, digamos, es bizarra, no nos parece como de todo adecuado, digamos, no creemos que sea del tipo neurológico, hay que sospechar que se trate de una crisis no epiléptica. Las crisis no epilépticas pueden ser psicógenas y este es un diagnóstico diferencial importante. Evidentemente, a todo paciente que se sospeche de crisis psicógena se le tiene que hacer todo el estudio para descartar que no se trate de algo orgánico, pero existen algunas pistas respecto a las crisis epilépticas que nos pueden decir o nos pueden orientar hacia una etiología más que hacia la otra. Los pacientes con crisis no epilépticas que son de tipo psicógeno van a tener un estado de conciencia sin alteración durante las crisis, pueden presentar flúter ocular, es decir, movimientos oculares muy extraños, modificables con espectadores, es decir, las crisis son de un tipo en una ocasión, luego son de otro tipo cuando las ve otra persona. Generalmente suelen presentar las crisis cuando las están viendo las personas prácticamente para que les crean. Y en el electroencefalograma vamos a encontrar actividad alfa, que generalmente es una actividad de cuando un paciente está en despierto o en alerta, por así decirlo. Las crisis epilépticas van a ser estereotipadas. Esto quiere decir que si tenemos una crisis del lóbulo frontal, esas crisis del lóbulo frontal van a ser siempre iguales o siempre parecidas. Pueden modificarse si se van de un lado del cerebro hacia el otro lado, o si se van de un lóbulo cerebral hacia otro lóbulo cerebral. Entonces es difícil de pronto porque hay pacientes que sí, digamos, sí imitan bien una crisis epiléptica. Entonces aquí tendríamos que ayudarnos con el estudio de elección, que sería el videoelectroencefalograma. No se cuenten todas las unidades, pero sería lo ideal. De la semiología, ya cuando nosotros tenemos al paciente sentado en nuestro consultorio y vamos a interrogarlo acerca de lo que son las crisis, vamos a preguntar los desencadenantes, si existe algún desencadenante que haga que él presente la crisis epiléptica. Siempre hay presencia de síntomas previos antes de la crisis, lo que antes se llamaban auras, que son un término ya en desuso, les vamos a poner aquí como avisos. Cuánto dura la crisis, si existe, cómo es el fenómeno ictal, como hemos mencionado en la clasificación, si es focal, si es generalizada, si es motora, si no es motora, si tiene o no un periodo posictal. Esto nos ayuda mucho también para localización. Cuando nosotros tenemos un periodo posictal prolongado, vamos a saber o nos
nos sugiere una localización hacia lo que es el lóbulo temporal, mientras que las crisis con periodo posictal breve o casi nulo o que no lo presentan pueden ser crisis del lóbulo frontal. Y las crisis del lóbulo frontal son un dolor de cabeza, sobre todo por la gran manifestación de síntomas que pueden dar, y más adelante vamos a hablar de eso. Y si existe o no relajación de esfínteres. También es importante que si tienen relajación de esfínteres, lo común es que ocurra después de la crisis, en la fase atónica de las crisis. Entonces, si nos refieren ya que la relajación fue durante la crisis o más bien antes de la crisis, entonces está de pensarse esa clínica. Sin embargo, pues hay que investigarse todo. Las auras, como les comentaba hace poquito, es un término ya en desuso. Las auras son sensaciones anormales que el paciente con crisis refería tener en cuanto antes de que le presentara la crisis, es decir, podían presentar entumecimientos antes de los movimientos tónico-clónicos, estremecimientos, o podían estar limitadas a áreas específicas del cuerpo, ya sea la mano, la cara. Existe un subtipo inmenso de auras, prácticamente igual que las crisis, y esto es porque a final de cuentas las auras, que ya no se dicen así, son la misma crisis epiléptica empezando en una zona específica del cerebro. Entonces ya no es como que el aura te avisara de la crisis, sino más bien el aura era como tal parte de la crisis epiléptica. Entonces pues vamos a tener sensoriales, motoras, de conciencia, autonómicas. Estas van a ser subjetivas porque el paciente las puede percibir de algún tipo. Pueden presentarse al inicio de las crisis y es importante que las conozcamos porque también tienen valor localizador. Es decir, algunas crisis específicas, alguna sensación específica nos puede guiar hacia cierto grado o hacia cierto lugar del cerebro. Los fenómenos visuales, por ejemplo, se pueden presentar como alucinaciones visuales, visualización de luces en colores, macropsias o micropsias, ya sea que veamos las cosas más grandes o más chiquitas. La mayoría de las veces se van a reportar bilaterales, pero cuando son unilaterales nos guían hacia el área contralateral, hacia la corteza visual contralateral. Las ilusiones visuales, la ilusión, a diferencia de la alucinación, una ilusión es cuando nosotros transformamos un objeto que ya existe hacia alguna otra cosa o lo vemos como alguna otra cosa. Entonces las ilusiones visuales nos guían hacia lo que es la corteza de asociación parieto-occipital. Las alteraciones auditivas que pueden presentarse ya sea con zumbidos, ruidos o no, estos pues en general no tienen un valor lateralizador como tal, pero nos guían también hacia áreas específicas auditivas de la corteza. Los fenómenos olfatorios son importantes, por eso de las crisis uncinadas. Los olores no placenteros no tienen un valor lateralizador, es decir, no nos dicen si está hacia la izquierda o hacia la derecha, pero nos guían hacia la parte del lóbulo temporal mesial. Estos fenómenos olfatorios en los que el paciente huele un aroma desagradable nos guía hacia que la crisis sea como tal del lóbulo temporal mesial. Y se puede presentar en neoplasias amigdalares. Sensaciones gustativas nos guían hacia alteraciones en la ínsula como áreas de la sintomatología y tampoco tienen un valor lateralizador, ya sea izquierda o derecha. Los fenómenos autonómicos nos guían también hacia el lóbulo de la ínsula. De los autonómicos ya hemos mencionado sudoraciones, palpitaciones o taquicardia. Los fenómenos abdominales, son muy frecuentes los fenómenos abdominales, que el paciente presenta una sensación extraña en lo que es el epigastrio. De pronto esa sensación empieza a subir por el cuello y cuando llega a la cara prácticamente el paciente pierde la conciencia y tiene la crisis tónico-clónica generalizada. Este tipo de crisis de fenómenos nos orientan hacia el lóbulo temporal. Muy rara vez puede ser en el lóbulo frontal y en la ínsula. Sin embargo, podemos tener una sensación de plétora, náuseas, un nudo en el estómago, peso externo, opresión, sensación eléctrica o dolor. Entonces, este fenómeno o este aura conocida anteriormente es muy característico de la epilepsia del lóbulo temporal. Los fenómenos psíquicos como alucinaciones complejas que frecuentemente afectan diferentes sentidos, como el miedo, el déjà vu o el jamais vu, esa sensación de que de pronto siento que ya lo había vivido, o
esto creo que jamás, qué raro, esta sensación no es como que nunca he vivido algo parecido, pues. Entonces, cuando estas se repiten, es normal que de pronto tengamos algún déjà vu, algún jamais vu. Sin embargo, si se repiten, como hemos mencionado, la epilepsia es una enfermedad paroxística. Pues si se repiten, hay que pensar también en que pueda ser algún tipo de crisis epiléptica que esté hacia el lóbulo temporal, sin valor lateralizador. Las crisis motoras, como hemos mencionado, el fenómeno motor es muy amplio. Podemos tener movimientos simples y estos van a depender de la complejidad del movimiento, ya sea tan simples como que se mueva solamente una mano de manera clónica, que se mueva una parte del labio. Sin embargo, podemos tener movimientos muy complejos que de pronto nos alertan y dijéramos, eso no parece una crisis epiléptica. Y ese tipo de movimientos complejos los podemos ver en lo que son las epilepsias del lóbulo frontal. Sobre todo, estos movimientos pueden imitar movimientos naturales. El paciente puede caminar de un lado hacia otro, puede correr, pueden incluso hacer pedaleos o pataleos. Se dice que pueden hacer movimientos como si estuvieran bicicleteando. Entonces, estos fenómenos hipermotores nos van a dar cierto grado de duda de que estén presentando el paciente una crisis epiléptica. Sin embargo, hay que hacer diagnóstico diferencial con las crisis del lóbulo frontal. Cuando tenemos fenómenos tónicos, los fenómenos tónicos suelen presentarse hasta un 62.2% de las epilepsias del lóbulo frontal y en un 1.7% en las epilepsias del lóbulo temporal. Hay que saber que a final de cuentas las neuronas pueden despolarizarse y al mismo tiempo despolarizar a neuronas contiguas, entonces a veces cierta sintomatología se traslapa, es decir, puede presentar síntomas de una crisis focal a nivel frontal y de pronto presentar crisis, alteraciones del lóbulo temporal. Entonces, eso nos confunde, pero pues entonces aquí es donde nosotros debemos sacar el clínico que llevamos dentro y preguntarle adecuadamente al paciente dónde es que inició, cómo es que inició la crisis. Respecto a las crisis tónicas, vemos existen posturas que nos indican también datos de focalidad y que son muy sugestivas de ciertos lóbulos temporal, ya sea temporal o frontal, en los que nosotros podemos discernir de dónde inició la crisis. En las crisis focales con bilateralización, sobre todo las que son de versión, de empuje de la cara hacia un lado, hacia el lado contralateral. Esta versión cefálica debe ser una versión cefálica forzada. ¿Qué quiere decir? Que la cabeza del paciente se va de una manera muy brusca, despacio, pero brusco, final de cuentas, hacia un lado específico, porque puede haber una crisis versiva de la cabeza que es prácticamente muy discreta y que esas no nos dan como tal una lateralización ni focalización adecuadas. La postura asimétrica tónica de las extremidades o signo del 4, que es el que vemos a un lado en la imagen de la derecha, nos lateraliza hacia lo que es el lóbulo frontal, sobre todo el lado contralateral de la mano extendida. Aquí el paciente, por ejemplo, tiene la mano extendida hacia el lado derecho. Entonces, estaríamos pensando que aparte tiene una versión cefálica de la cabeza hacia el lado derecho. Entonces, esto nos guía hacia el lóbulo frontal contralateral, o sea, el lóbulo frontal izquierdo, y ya más o menos nos vamos dando una idea de qué es lo que puede presentar ahí. Cuando estamos abordando crisis focales, hay que pensar siempre en que tengan una causa estructural, ya sea un tumor, algún infarto, alguna malformación. Entonces, las crisis focales siempre deben estudiarse con algún estudio de neuroimagen. De las crisis clónicas, pues estas son una afección de la zona motora primaria, tienen un alto valor lateralizador cuando son crisis unilaterales hacia el hemisferio contralateral. Esto quiere decir que si a mí me pega una crisis de la mano derecha y es clónica, eso nos guía hacia el hemisferio contralateral. De las crisis versivas que ya hemos hablado, el giro involuntario de la cabeza tiene que ser forzado, nos van a guiar hacia lo que es el lóbulo frontal y tiene un alto valor lateralizador hacia el hemisferio contralateral. Las crisis motoras complejas, que hemos hablado sobre las hipermotoras, y estas nos van a guiar sobre todo a lo que es el lóbulo frontal.
Recordemos que las crisis del lóbulo frontal suelen ser más pequeñas que las del lóbulo temporal, no tienen un periodo posictal tan largo. Entonces, en estos casos, las crisis frontales pueden ser confundidas a veces como crisis psicógenas, que no. Entonces, es necesario estudiar también a todos los pacientes antes de darle un diagnóstico de que las crisis no son epilépticas, estudiarlo adecuadamente. En el diagnóstico, esto es sacado de la guía de Cenetec. En un clínico se le hizo la prueba para determinar qué tanto podían identificar a un paciente con crisis epilépticas o no. Aquellos clínicos que no están entrenados en identificar adecuadamente este tipo de sintomatología tienen una tasa de error del 19.3% de discernir entre si son crisis o no son crisis. Y un clínico entrenado tiene una tasa de error incluso del 5.6%. Entonces, incluso en gente entrenada es muy difícil de manera clínica que podamos identificar como tal una crisis. La anamnesis es muy importante, la exploración física. Si nosotros tenemos en la exploración neurológica datos de focalidad, eso pues ya nos orienta a que la crisis es, en primera, que sí se trata de una crisis epiléptica y nos va a guiar también hacia el lado del cerebro que esté descargando. El electroencefalograma es importante siempre para realizar el diagnóstico. A veces el electroencefalograma puede ser normal antes de las crisis. Cuando el electro se toma en un paciente que no tiene crisis se llama interictal. Entonces, muchos de los electros interictales salen negativos, no encontramos datos de epilepsia en el electro. Entonces, para mejorar la sensibilidad del electro, debemos tomar un máximo de 3 electroencefalogramas separados al menos por 24 horas. Y esto nos puede ayudar a encontrar la epilepsia como tal. Se dice que mejora la sensibilidad hasta un 70, un 90%. Entonces, los electroencefalogramas seriados sí son importantes. La neuroimagen, que habíamos comentado, la resonancia magnética es lo más importante en este aspecto. La tomografía es de manera inicial, como para ver que no haya alguna hemorragia o algún sangrado. En cuanto a los paraclínicos, la biometría hemática, química sanguínea, pruebas de función hepática, perfil tiroideo, todos esos exámenes nos van a ayudar. Y dependiendo del contexto o la enfermedad que sospechemos, podemos pedir algunos otros estudios. De las epilepsias secundarias o el término sintomáticas, que también pueden encontrarse en alguna bibliografía, la epilepsia sintomática se refiere a que ya tenemos una causa estructural que nos está condicionando la crisis, o una causa ya sea bien identificada, metabólica, autoinmune o infecciosa. Aquí vemos, por ejemplo, una hemorragia muy importante que pareciera una hemorragia hipertensiva por el lugar en donde vemos. Pues este paciente puede presentar crisis epilépticas y se llamaría, y no únicamente de manera aguda, sino que también podría tener más riesgo de presentar crisis a futuro. Entonces la nombraríamos como una epilepsia secundaria o sintomática. Podemos tener alteraciones ya sea tumorales, alteraciones ya sea de metástasis o incluso infecciosas. Entonces la resonancia magnética sí es algo importante para poder darle seguimiento. Mínimo una vez en su vida un paciente con epilepsia debería tener una resonancia magnética. El diagnóstico diferencial, pues hay que hacer diagnóstico diferencial con crisis no epilépticas, que son las psicógenas, con síncopes, fenómenos paroxísticos durante el sueño, como los movimientos, o el síndrome de piernas inquietas, o problemas también de trastorno conductual del sueño-humor, migrañas, enfermedad vascular cerebral o espasmos del sollozo. Este cuadrito también nos indica, es como también banderas rojas para pensar qué pacientes pudieran presentar una crisis epiléptica de tipo psicógena. En este entorno podemos decir que si un paciente tiene trauma social o familiar, crisis no estereotipadas, cambios en la semiología de las crisis, falta de respuesta a los fármacos antiepilépticos, o que agrava después de que le dimos los fármacos antiepilépticos, crisis en la presencia de médico o de algún otro familiar, estatus recurrentes, y de las cuales que tenga el paciente múltiples cirugías, test invasivos, abuso físico o sexual, múltiples síntomas físicos de etiologías inexplicables, trastornos psiquiátricos ya asociados, tratamientos psiquiátricos previos. Entonces, todos estos rubros
asociados a la exploración que ya habíamos mencionado o al electro que ya habíamos mencionado, nos pueden guiar hacia qué pacientes pueden presentar crisis no epilépticas, que son de tipo psicógenas. El tratamiento pues va a ser encaminado a cada tipo de enfermedad. El trauma craneoencefálico severo es una de las pocas indicaciones de profilaxis de crisis epilépticas que existen en la literatura. El patrón anormal en un electroencefalograma siempre debe hacernos pensar en que debemos tratar al paciente, no en todos los casos, porque existen personas normales de población general sin epilepsia que pueden presentar grafoelementos epileptiformes en el electroencefalograma. Es una proporción pequeña, de un 10, un 30%, pero sí puede aparecer. Daño primario cerebral, daño documentado por imagen, crisis epilépticas nocturnas, focalidad en la exploración física, todo esto hay que, ya tenemos una bandera roja que hay que tratar a ese paciente. El tratamiento va a reducir hasta un 30 o un 60% el riesgo de presentar una crisis a 3 a 5 años. Entonces es importante que le demos al paciente el tratamiento adecuado porque si imaginémonos que es una enfermedad muy discapacitante, va a dejar al paciente sin manejar, si él tiene un trabajo de algo de carga pesada, entonces es una carga emocional biopsicosocial muy importante. Entonces, para el tratamiento de los pacientes, cuando ya se cumplen los criterios que hemos mencionado de la definición operacional de epilepsia, recordando que debe presentar 2 crisis no provocadas de epilepsia, pacientes con primera crisis epiléptica o que tengan un riesgo del 60% o más en los próximos 10 años de presentar una crisis, ya sea que sea un tumor cerebral, una hemorragia cerebral, todos esos pacientes podemos tratarlos para epilepsia y durante crisis epilépticas bajo el marco de una enfermedad aguda, que algunos pacientes pueden presentar crisis repetidas y no necesariamente van a necesitar antiepilépticos de por vida, pero sí hay que vigilarlos y darles un tratamiento adecuado durante la primera instancia. Hasta 2/3 de los pacientes tratados con monoterapia van a responder adecuadamente a este tratamiento. El otro tercio pueden llegar a ser epilepsias refractarias y requieren de un tratamiento más especializado, incluso tratamientos quirúrgicos. Lo ideal es empezar con monoterapia, pues se puede empezar después de que haya un fallo al primer tratamiento bien tolerado, pasar a una segunda monoterapia, o podemos empezar después de la monoterapia, de la monoterapia 1, pasar a una politerapia, agregar otro fármaco antiepiléptico para ver si el paciente es respondedor o no. De los primeros medicamentos que vamos a ver, y que eso es importante que lo sepan, porque para sus guardias o para la vida en general, el tratar una crisis epiléptica aguda, es decir, una crisis que se presenta en cuanto nosotros vemos a un paciente, es de lo más importante en la formación de cualquier médico. Las benzodiazepinas van a ser el tratamiento inicial de elección, en el cual el lorazepam es un medicamento que no tenemos en México, pero sería el de elección. El diazepam, ese sí lo tenemos, y el midazolam, que podemos administrarlo incluso intramuscular, y se ha demostrado que tanto intramuscular como intravenoso pues no hay ningún problema, tienen la misma eficacia. Estas son las dosis, y hay que tener en cuenta que una crisis epiléptica que no es bien tratada inicialmente puede de pronto debutar como un estado epiléptico, y entonces tendríamos que seguir un algoritmo muy diferente que pues, nos sobrepasa de la plática del día de hoy. La fenitoína, que es otro de los medicamentos que tenemos en urgencias, generalmente es ubicuo en todos los hospitales. La dosis es de 15 a 20 miligramos en dosis de carga, una dosis inicial que va a pasarse a 30 minutos. Siempre se debe pasar en suero, en solución salina, porque si los pasamos en suero glucosado, esto nos va a condicionar que se cristalice. La dosis máxima para que se pueda pasar la fenitoína es a 50 miligramos por minuto, porque si no nos va a provocar problemas de extravasación en las venas y problemas de tolerancia. Después de que pasamos la dosis de carga, debemos dar 100 miligramos cada 8 horas intravenoso, o ya sea que sea vía oral, 120 miligramos, porque si es la presentación. La dosis de mantenimiento es de 5 a 8 miligramos kilogramo día, y en pacientes ancianos o con hipertensión, con hipotensión, debemos lentificar la dosis de 50 a 25 miligramos minuto. Los efectos adversos de este medicamento pues son arritmias, puede causar alteraciones
dérmicas, puede causar ataxia, nistagmo e incluso puede empeorar cierto tipo de crisis. Más adelante vamos a ver unas consideraciones especiales. Su mecanismo pues, es el bloqueo de canales dependientes de sodio. Fue usado inicialmente como un antiarrítmico y pues tiene inducción enzimática. Esto también hay que tomarlo en cuenta por las interacciones con otros fármacos. Hablando un poquito de lo que son las consideraciones especiales, existen fármacos que van a ser muy bien tolerados en ciertos grupos. En los pacientes embarazadas, el tratamiento de elección es la lamotrigina. La lamotrigina es el antiepiléptico más seguro en el embarazo. El problema de la lamotrigina es que suele causar reacciones adversas dérmicas severas. Hay que tener especial cuidado con la lamotrigina y el síndrome de Stevens-Johnson. Eso también es a veces pregunta de examen para que si lo tomen en cuenta. Si el medicamento es bien tolerado, puede ayudarnos en prácticamente todos los tipos de crisis epilépticas. Se inicia con dosis de 25 miligramos y hay que titularla muy lentamente cada 15 días para que podamos llegar a una dosis adecuada. Entonces, bajo el contexto de una embarazada que nos llega con crisis epiléptica y que necesitamos rápido iniciarle un antiepiléptico, quizás no sea el inicial, porque tendríamos que titularlo muy lentamente para evitar los efectos adversos. Entonces, en ese caso podríamos utilizar levetiracetam o oxcarbazepina, que también pueden ser tolerados bien en el embarazo. Otra consideración es que si la paciente llega, digamos, es una paciente con epilepsia que ya estaba siendo tratada con ciertos fármacos, digamos, en este caso valproato de magnesio, que sería el más contraindicado en el embarazo, y llega con nosotros y nos dice: doctor, es que resulté embarazada. Aquí hay que platicar muy bien con la paciente. No se puede retirar el fármaco de manera brusca, porque el riesgo de las crisis epilépticas puedan condicionar un descontrol, incluso un estado epiléptico. Entonces es necesario hablar con la paciente. Si la paciente está controlada con ese fármaco, lo ideal es no retirar ese fármaco e iniciar lo más pronto posible con el ácido fólico. Lo ideal sería que tomaran ácido fólico desde mucho antes, pero pues no es lo más común. Los pacientes ancianos también la lamotrigina es el medicamento de elección, el levetiracetam y la oxcarbazepina, que son los más bondadosos, por así decirlo. En los pacientes con enfermedad renal, la fenitoína, que a pesar de que es un fármaco muy viejito, sigue funcionando muy bien, es un medicamento que podemos utilizar adecuadamente. La fenitoína no necesita ajustarse a dosis renal, a diferencia de otros fármacos como el levetiracetam, que sí necesita una dosis de ajuste renal. Entonces podemos utilizarla en estos pacientes. Las crisis epilépticas focales, es decir, que inician primero en un brazo, que luego presentan alteraciones en la pierna, que luego se bilateralizan, pero que iniciaron de manera focal, esas crisis podemos tratarlas muy adecuadamente con oxcarbazepina o carbamazepina, cualquiera de los que tengamos. Crisis epilépticas generalizadas, el fármaco de elección sería el valproato de magnesio. Tiene un amplio espectro. De hecho, este medicamento si ustedes no saben qué tipo de crisis tiene el paciente y quieren atinarle, por así decirlo, pueden darle ya sea valproato de magnesio o levetiracetam. Son fármacos muy bien, con un mecanismo de acción que ayudan bastante bien. Sin embargo, pues el valproato de magnesio tiene otros efectos adversos más frecuentes. No sería lo indicado darlo en mujeres que están en edad reproductiva por el riesgo ya sea de ovario poliquístico y sobre todo de malformaciones en el feto. Fármacos que empeoran las crisis epilépticas mioclónicas y de ausencia. Esto es hay que hacer aquí otro paréntesis. Las crisis mioclónicas, que son movimientos musculares como de brincoteos, y las crisis de ausencia en las que el paciente se queda sin responder y luego recupera. Estas crisis podemos empeorarlas si nosotros damos fenitoína, carbamazepina, gabapentina o pregabalina. Entonces, si nosotros damos estos medicamentos, corremos el riesgo de meter al paciente en un estado epiléptico de esa índole. Entonces, es necesario que tengamos cuidado diferenciando entre los movimientos que presenta el paciente. Y los fármacos que podemos utilizar en ese contexto, pues es valproato de magnesio, clonazepam y levetiracetam.
Este es un cuadrito que igual si quieren la presentación me avisen y se los puedo compartir para que vean las dosis máximas, los efectos adversos. Hay que ver que muchos de estos fármacos pueden producir lo que es el síndrome de Stevens-Johnson. Lo más frecuente es que pase con la lamotrigina. La etosuximida es un tratamiento que, bueno, no se tiene como tal en México y se utiliza para las ausencias típicas. Esa es pregunta de examen en cualquier lugar. Los pacientes con una epilepsia de tipo de ausencias, ¿cuál es el tratamiento de elección? La etosuximida si son típicas, y si son atípicas sería el valproato de magnesio. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Aquí tenemos el cuadrito, pues luego se los puedo pasar. Este es otro cuadro que también me gustó mucho, es acerca de las asociaciones de medicamentos. Muchos pacientes pueden responder bien, como hemos mencionado, a un solo medicamento, pero un tercio van a necesitar otro tipo de intervenciones, ya sea combinaciones de fármacos o incluso otro tipo de terapias. Menciona aquí que hay ciertos fármacos que son bien tolerados o asociaciones beneficiosas. Por ejemplo, tenemos la de valproato con lamotrigina, que puede ser utilizada muy bien o adecuadamente en prácticamente todas las crisis, sobre todo las de ausencias mioclónicas y focales. El problema de esta combinación, y es controversial, es que el valproato va a elevar los niveles de lamotrigina más rápido de lo que se esperarían se eleven. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de titular la lamotrigina y el valproato juntos por el riesgo del síndrome de Stevens-Johnson. Entonces, si bien es una muy buena combinación, hay que tener reservas para poderla utilizar. Tenemos asociaciones supuestamente beneficiosas, como es la fenitoína con el valproato. Aquí se puede utilizar, no es como lo más ideal, porque el valproato coincide con algunos mecanismos de acción de la fenitoína y algunas asociaciones que no deberíamos utilizar bajo ningún contexto, que es, por ejemplo, la carbamazepina y la fenitoína, que tienen prácticamente el mismo mecanismo de acción, pues no nos van a ayudar en nada, al contrario, van a disminuir los efectos de uno o de otro. Entonces, sí es importante que tengamos en cuenta qué medicamentos combinar y cuáles no. Pero como les comentaba, el levetiracetam es un medicamento que puede utilizarse muy bien combinado con otros fármacos, no tiene muchas interacciones, es un buen medicamento para iniciar en un paciente con crisis epilépticas y bien tolerado sobre todo, eso también es importante. Y pues ya para terminar, como conclusiones, la epilepsia es una enfermedad neurológica de las más prevalentes en la población y va a conllevar un gran impacto para el paciente biopsicosocial. El tratamiento debe ser individualizado acorde a las características clínicas del paciente y a la semiología de las crisis. El estado epiléptico es una urgencia neurológica que va a conllevar una gran discapacidad y una alta mortalidad si no es tratado a tiempo. Y un tratamiento apropiado pues, puede inferir adecuadamente en la calidad de vida de los pacientes. Entonces, sí es necesario que aprendamos un poquito de cómo tratar a los pacientes con epilepsia. Espero no haberlos revuelto mucho con la terminología y todo eso, pero sí es importante para que podamos clasificar bien al paciente y poderle dar un tratamiento que le vaya a ayudar más. Con los fármacos que aunque los fármacos en realidad son muy viejos, a la mayoría podemos tener un buen tratamiento individualizado para cada paciente. Muy bien, y sería todo por el momento. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, Doc, buenas noches. Buenas noches. Tengo como 3 preguntas. Sí, dígame. Bueno, había dicho que una crisis focal puede pasar a una generalizada, ¿verdad? Así es.